Dios Todopoderoso, Creador del universo, soberano y dueño de todo lo que tú hiciste, nos acercamos a ti reconociendo la grandeza de tu majestad, pero también reconociendo que no comprendemos la grandeza de tu amor. Y necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender este amor tan precioso de Cristo que se entregó para salvarnos. Y que comprendiendo este amor haya una respuesta de verdadera gratitud, vidas consagradas al servicio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén. Tenemos hoy la exposición en el versículo, como es costumbre, en el versículo de la confesión de fe, en el versículo que hemos memorizado. Bien, si alguno está usando la versión de la Biblia que está ahí en la banca, el pasaje queda en la página 1137, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18. Entonces, al oír estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Para poder entender esto y lo que habíamos leído, necesitamos saber un poquito del contexto. Estamos hablando de la primera iglesia, era una iglesia de judíos que todavía no entendían que Dios había abierto la puerta de la salvación a todo el que crea en Jesús. Y reclamaron cuando el apóstol Pedro estaba haciendo lo que Dios le mandaba hacer. La ignorancia a veces nos lleva a quejarnos de las cosas que están bien. Y así debe ser, pero nuestra ignorancia nos lleva a quejarnos y a decir: ¿y por qué eso así? Y así les pasó a estos. Y lo mandaron a llamar para que aclarara: ¿por qué entró usted en casa de gentiles? Porque para ellos eso era quebrantar la ley. Bueno, Dios, a través de esa visión que tuvo el apóstol Pedro, le mostró lo que esa visión significaba, y era que ya no considere a nadie inmundo, porque en Jesucristo son limpiados todos los creyentes. Me gusta esta frase cuando leo y que dice: oídas estas cosas, callaron. ¿Cuánto necesitamos a veces quedarnos callados y meditar un poco más las cosas? Y gracias al Señor que ellos accedieron, pero no todos. Porque en el transcurso de la historia de la iglesia quedaron algunos que todavía no les gustó esto de que entraran a la iglesia otros que no sean judíos. Y a eso se les llamó, por lo tanto, judaizantes. Querían, pero si entran, tienen que ser como nosotros y circuncidarse y guardar la ley de Moisés, los ritos del antiguo pacto. La iglesia luchó contra eso por mucho tiempo. Pero entonces, para ir haciendo aplicaciones en este momento, al ver lo que sucedió a ellos ahí hace tantos miles de años, ¿tendremos nosotros una actitud parecida a la de esos judíos? ¿Pensamos nosotros que hay quienes no pueden entrar al reino de Dios por alguna condición en ellos? Debemos tener bien claro que la puerta de la salvación está abierta y el llamado es para todo aquel que crea en Jesucristo. Todos serán recibidos. El gran problema que tenemos es el de siempre, el que dijo Jesucristo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El problema está en el corazón del hombre, no en la disposición divina. Ahora bien, todos pueden entrar, pero hay condiciones. Y la condición que hoy veremos es el arrepentimiento.
El arrepentimiento es una doctrina que necesitamos entender muy bien porque es un requisito esencial para la salvación. Antes ya habíamos visto en semanas anteriores, primero, que por qué es que el hombre necesita ser salvado. Y habíamos visto la doctrina entonces del pecado, de la caída. Y necesitamos ser salvados, decíamos, no solo de las consecuencias del pecado, que son la condenación del infierno. Oigan, no necesitamos ser salvados solamente del infierno, que es las consecuencias de nuestros pecados, sino ser salvados de nuestros pecados que nos dominaban. ¿Ha sido usted salvado de sus pecados? ¿Puede usted decir eso? Porque para poder ser salvado de sus pecados, usted debe haberse arrepentido. La palabra griega para arrepentimiento, o la podamos memorizarla, es muy fácil, pero tal vez nos ayuda. Metanoia. Es un cambio. Se refiere a un cambio verdadero, un cambio primero mental, un cambio de pensamiento, un cambio de opinión. Y ese cambio de opinión lleva a una transformación. No es solo que ahora opino diferente, pero sigo viviendo como vivía y haciendo lo que hacía, sino que ese cambio de opinión, ese cambio de mente me lleva a un cambio de rumbo. Eso es el arrepentimiento. Lamentablemente, siempre ha habido personas que piensan que arrepentirse es un acto sentimental. Y lo ven así, estoy muy arrepentido de tal cosa, pero lo único que hay es un sentimiento. Cuando el profeta Juan el Bautista viene a predicar, el precursor del Mesías, el precursor de Jesucristo, él estaba predicando y dice así la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 3, los versículos 7 y 8. Y viendo él a muchos de los fariseos eran una secta estricta dentro del judaísmo, y viendo a muchos de los fariseos y de los saduceos, otra secta, que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Parece que Juan el Bautista no era un predicador muy sabio, ¿verdad? Que cuando ve gente venir, en lugar de decirle, sí, vengan todos tranquilos, Dios los acepta como quieran, les dice: generación de víboras. ¿Creen que esto es nada más de venir y pasar por las aguas y ya todo se arregló? Porque sí, el ser humano está dispuesto a hacer cosas como esa. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Bautizarme, hacer un rito, hincarme ahí, todo eso lo puede hacer el ser humano y está dispuesto. Pero Juan el Bautista le dice: eso no es arrepentirse. Tiene que haber un fruto en su vida. Los fariseos, por otra parte, no entendían de qué tenían que arrepentirse. Y por eso tenían siempre problema con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús les dice así a los fariseos: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido, dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, el ejemplo que le da Cristo es muy claro. Un sano no necesita médico. Pero vamos a entender bien qué es lo que Cristo está diciendo a los fariseos. Ustedes que creen que están tan sanitos no aceptan a este médico que está aquí, que es Jesucristo. Pero otros que sí reconocieron su miseria espiritual, vinieron a Él, al médico por excelencia. Jesús, cuando dice no he venido a llamar a justos, no está afirmando que realmente haya gente justa en este mundo. Pero lo que sí está afirmando es que hay muchos que se creen justos. ¿Recuerdan el versículo, verdad? No hay justo ni aún uno. Pero hay gente que se cree justa. Y esos que se creen justos son los que están más lejos del arrepentimiento. Por eso hay que predicarles a ellos en este tono. No, Juan el Bautista, ni Cristo, ni los apóstoles usaban tonos grotescos por el simple
hecho de lastimar a nadie. No, ellos sabían con quiénes estaban tratando, porque al humilde no le hablaban así. Porque aquel que venía con humildad y le decía: Señor, si quieres, puedes limpiarme. A ese no le habló el Señor groseramente ni toscamente, sino: quiero, sé limpio. Al padre que trajo a su hijo endemoniado y dice: Señor, si puedes hacer algo. Y Jesús le dice: al que cree todo le es posible. Y él dice que con lágrimas, dice el Evangelio de Marcos, con lágrimas le responde: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. A esos los trató de una manera. Pero quiero aclarar que esto, generación de víboras, se lo decía él a los que él sabía que se creían justos, se creían buenos, y entonces no les aprovecha la salvación que Jesucristo ofrece a los que se creen buenos y no reconocen esa enfermedad espantosa, ese cáncer que se llama el pecado. Entonces, primer dato, recordemos, arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Pero tiene que ser un cambio de mentalidad con respecto a lo que usted piensa de usted mismo. Tenemos de nosotros mismos un concepto demasiado bueno y demasiado alto, en cambio de los demás. Por eso Dios hace como requisito, nos da el arrepentimiento para la salvación. El apóstol Pablo, cuando llama a los ancianos de Éfeso, lo cual está descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 20 y 21, les dice lo siguiente, para que veamos cómo esto caracterizaba, esta predicación del arrepentimiento caracterizaba al ministerio de los apóstoles. Dice el apóstol Pablo: como nada que fuera útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, y ahora sí entendían que era para todos. ¿Qué les testificaba? Oigan, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Prestemos atención a este orden: arrepentimiento para con Dios. Estamos hablando de Dios el Padre. Y fe en Jesucristo, el Hijo. ¿Por qué? Porque fe en Dios todo el mundo dice tener. Pero usted tiene que creer y tener fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, como tiene fe en Dios mismo. Por otro lado, el quebrantamiento de la ley de Dios es una ofensa directa a Dios. Por eso el arrepentimiento es para con Dios. Arrepentimiento para con Dios, fe en Jesucristo. Sin eso no hay salvación. ¿Ha tenido usted, que está aquí sentado, arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo? ¿Ha cambiado su manera de pensar sobre usted mismo y sobre los demás y sobre Dios? ¿Y ha clamado por ese cambio de mente que usted necesita? También dice en los Hechos de los Apóstoles 26:20, dice así: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y esta frase la encontramos entonces ya otra vez: obras dignas de arrepentimiento. Juan el Bautista decía: frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que hay una cierta conducta que no me dice a mí nada de que esa persona se haya arrepentido. Dice que es cristiano, ahora va a la iglesia tal, antes iba a la otra iglesia, pero eso fue lo único que pasó, un cambio de iglesia. Él es igual que siempre ha sido. Aquí habla de obras dignas. Es decir, que si usted dice que se arrepintió, se nota en algo. Y la gente puede decir algo del cambio. Obras dignas de arrepentimiento. Y fe en Jesucristo. Porque solo Jesucristo nos puede redimir de la deuda tan grande que tenemos con Dios.
la deuda por nuestros pecados. Hablando también de este tema del arrepentimiento, nuestro Señor Jesucristo, lo cual se describe en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, Él nos relata parábolas, es decir, ilustraciones, para que entendamos el asunto del arrepentimiento y del Evangelio. Y estas ilustraciones a veces eran molestas a los que las oían. Por ejemplo, les habla de un hombre que tenía 100 ovejas y se le pierde una. Y dice el texto que deja las 99 para irse a buscar a la oveja perdida. Y esto le molestaba a aquellos que escuchaban. Dice, ¿cómo va a hacer eso? Dejar esas 99 por esa que se pierde. Os digo, dice Jesús, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Insisto en este texto, hermanos, cuando leemos 99 justos que no necesitan, ¿está Jesucristo enseñándonos que hay gente que no tiene de qué arrepentirse? Claro que no. Lo que está diciendo es que ustedes son esos 99 que nunca se han considerado a ustedes mismos una oveja perdida. Entonces para ustedes no hay rescate. Pero todo aquel que pueda dar testimonio y diga, yo soy esa oveja que se extravió, para ese hay esperanza. Porque el buen pastor dice que él deja lo que sea por ir a la que reconoce que está perdida. Si usted no reconoce que ha estado perdido sin Cristo, entonces no le aprovecha el Evangelio. Lo digo otra vez, os digo que así habrá más gozo en el cielo. Y en el otro Evangelio dice, delante de los ángeles. Hermanos, uno solo. Nosotros hemos hecho, muchos estudios bíblicos por muchos años. En diversas partes. Y eso me llena de alegría saber, digo, vea, aunque sea una persona que haya oído en todos esos estudios bíblicos, vale la pena. Si una persona por escuchar la palabra llegó a los pies del Salvador, se arrepintió para con Dios y tuvo fe en Jesús, vale la pena. ¿Por qué? Porque hay gozo en los cielos. Hay un elemento que es importante mencionar, después se ahondará más cuando veamos el tema del bautismo, pero debemos entender que está ligado al sacramento u ordenanzas sagradas del bautismo, el arrepentimiento. Marcos 1:4 nos dice, apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. El bautismo de arrepentimiento para perdón significa que está ligado a ese acto solemne en el que la persona es bautizada, que está dando testimonio de haber recibido el perdón de los pecados. No porque el agua le lavara los pecados, sino porque así como el agua lava externamente, la sangre del Cordero de Dios limpia el corazón del creyente. Pero oigan el lenguaje que usa Ananías cuando se convierte Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, que Cristo se le aparece camino a Damasco cuando él iba a perseguir cristianos, y él se convierte y está 3 días y 3 noches ciego y sin comer. Pero ahí trató Dios con él, porque le dijo a Ananías, que era un siervo del Señor, vaya a la casa tal por la calle derecha y ahí va a encontrar a un hombre así, así. Pero oigan lo que dijo Dios, vaya ahí, porque he aquí que él ora. Él ora. Esa es la primera marca de alguien que verdaderamente es convertido. Comienza a orar de verdad, como nunca ha orado. Pablo era un fariseo, cumplidor. Oraciones había hecho miles en su vida, pero hasta ahora comenzó a orar de verdad. Y así puede pasarle a usted también. Puede ser que su relación con Dios se basa en cositas que siempre ha hecho por rutina, pero nunca ha orado de verdad.
Pues a este le llega Ananías y le habla a Saulo y le dice esto. Hechos 22, 16. Eso es cuando el apóstol Pablo está relatando su testimonio. Dice que le dijo Ananías: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí la Sagrada Escritura? Está asociando a la ordenanza sagrada del bautismo con el lavamiento de pecados. Y le dice: levántate y bautízate, ¿por qué te detienes? Y yo quisiera decirle a los que están aquí que no han dado su paso de fe, de pedir el bautismo: ¿por qué te detienes? Levántese de donde sea que esté y pida el bautismo. Lave sus pecados. Como entendemos, de una manera solemne y simbólica. No estamos diciendo que el bautismo lo hace, pero está completamente ligado. ¿Quién al que de verdad Cristo le haya lavado de sus pecados se niega a bautizarse? ¿Por qué habría alguien que diga: sí, Cristo me limpió de mis pecados y yo soy nueva criatura, pero no quiero bautizarme? ¿Quién podría hacer eso? Ahora bien, no estamos diciendo que es el acto del bautismo el que le va a dar el perdón, porque hay personas que lamentablemente les llegó, o lamentablemente no, para la gloria de Dios, a algunos les llega la oportunidad hasta que están en el lecho de muerte y no se pueden bautizar. Pero eso son excepciones, son cosas muy, muy excepcionales. No es lo que vemos en la Escritura que hace un creyente. Insisto, porque este versículo es precioso. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, unas conclusiones y aplicaciones. Número uno, el arrepentimiento debe ser predicado. No es algo a lo que debamos huir. Hay gente que piensa que este tipo de predicación en el que se le llama al pecador a dejar su camino para volverse a Dios, que eso no hay que decírselo así. Después, primero hagámonos que sea amiguito, que le guste estar aquí, que venga a las actividades, y después algún día por ahí le voy a tener que decir: ¿y usted se arrepintió alguna vez? Y con mucho cuidado. No es el Señor el que le llama, debe arrepentirse. Jesucristo le dice a los del camino a Emaús, aquellos dos que todavía no lo reconocieron, le dice Jesús: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento, la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento de pecados. Pero aquí es donde volvemos al asunto. ¿De cuáles pecados? Si la gente ni se siente pecadora. Ese es el gran problema que tenemos. La gente no reconoce sus pecados. Y así fue en la época de Israel. Les leo Jeremías 25. Y envió Jehová a vosotros a todos sus siervos los profetas, madrugando para enviarlos, pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar cuando os decían. Oiga el mensaje de los profetas: volveos ahora de vuestro mal camino. No hicieron caso. El profeta Zacarías dice parecido. Zacarías 1:3: y les dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Volveos. Pero oigan la respuesta de este pueblo, del pueblo de Israel, en Malaquías 3:7. Está la palabra de Dios, presten atención. Dice el profeta Malaquías: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Pueden notar esta respuesta tan insolente? Dios les está diciendo: vuélvanse a mí. Dejen su camino, vuélvanse a mí. Y ellos dicen: ¿de qué está hablando? ¿Volvernos de qué? Si no, nosotros somos buena gente. Pero dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos?
Porque no hay un entendimiento de la ley de Dios. No se predica suficiente el rigor de la santa ley de Dios. El apóstol Juan nos dice, 1 Juan 3:4, cualquiera que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Decía un pastor amigo, mi querido Rick Ross, que estuvo por acá, tratando de despertar un poquito la conciencia de los que se creen buenos. Y tomo algo parecido de lo que él dijo en cierta, no lo dijo exacto, pero hermanos, pensemos esto, y amigos. Ustedes saben que hay pecados que llamamos de comisión, es decir, algo que hacemos que no debimos haber hecho, y hay pecados de omisión, es decir, debimos haber hecho algo y no lo hicimos, ya es pecado. Recuerden Santiago 4, el pastor predicará después de eso, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces hay pecados que es por haber hecho algo o haber dicho algo, y hay otros pecados que es por no haber hecho algo y por no haber dicho algo. Y solo imaginémonos que usted es tan buena persona que solo comete un pecado de comisión al día y un pecado de omisión al día, 2 pecaditos al día. Y les digo cuáles son esos 2 pecados. No amar a Dios como Él merece ser amado. Solo uno. Entonces usted cuente que, digamos que se le cuente por un pecado y otro de omisión, que no hizo lo que debía haber hecho. Entonces tiene 2 pecados por día. ¿En el año tiene cuántos? Y en los años que usted tiene de vida de cometer pecado, ¿cuántos pecados tiene en su deuda? Y estamos poniendo el ejemplo más ridículo porque no hemos pecado 2 veces al día. Hemos pecado cientos de veces. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso es que esto se llama arrepentimiento para vida. Pero dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay quienes experimentan ese sentimiento, un poco de dolor, y ese poco de dolor o incomodidad de conciencia viene por causa de las consecuencias de sus actos. Entonces, de lo que usted está arrepentido no es de sus pecados, sino de lo que tuvo por consecuencia de sus pecados. Si aquí ellos se admiraron diciendo, de manera que a los gentiles también ha dado Dios, de eso hablaremos de hoy en 8, ha dado Dios, es el que lo da, arrepentimiento para vida. Si el arrepentimiento es para vida, les pregunto, ¿el no arrepentimiento para qué es? ¿O qué causa? La falta de arrepentimiento, muerte. Y estamos hablando de muerte espiritual y estamos hablando de muerte eterna que la Biblia le llama la segunda muerte. Voy a terminar leyendo una definición preciosa de esta doctrina. Vamos a desmenuzarla y aplicarla. Pero les digo, el entendimiento de esto es así. Solo cuando el Espíritu Santo, bueno, y aquí lo vamos a leer, le haga a usted entender cuán pecador es y cuánto debe arrepentirse de no haber amado a Dios como Él merece ser amado. El arrepentimiento para salvación es una gracia. No es algo que nosotros podemos producir, es una gracia, es algo que, como dice aquí, Dios les dio a ellos esta capacidad. Y cuando Dios la da a esa persona a quien el Espíritu Santo le hace ser consciente de sus múltiples maldades, cuando el Espíritu Santo comienza a actuar en el corazón del pecador y que lo está llevando a Cristo, usted comienza a dolerse de lo que dijo, de lo que hizo. Y Él trae a su memoria cuántas veces usted no hizo lo que debió hacer, cuántas veces prefirió otra cosa que a Cristo, cuántas veces prefirió otra cosa que leer la Escritura, cuántas veces prefirió otra cosa que estar a solas con Dios orando. El Espíritu Santo le hace consciente de sus múltiples maldades.
y de vicios y de malos sentimientos, porque los sentimientos también son pecado. Pero entonces cuando el Espíritu Santo le hace consciente, entonces mediante la fe en Cristo, usted va a poder humillarse ante Dios y tener una tristeza que no es solo ese remordimiento por estar cosechando las consecuencias de su pecado. ¿A qué me refiero? El ejemplo más simple. ¿Alguien puede dejar la bebida? Un borracho, dejar de ser borracho, puede. Y se reforma. Pero lo que lo hizo dejar de tomar fue su salud. Cosechó. Y hay quienes de veras cuando ya llegan a la edad madura hasta hablan así: uy, yo en mi juventud sí, ya hice tanto loco, pero ya ahora dejé tanta cosa, vicios que tuve y ¿cómo decimos aquí? Me jalé varias tortas. Eso no es arrepentimiento para nada, eso es simplemente conveniencia. Usted con sensatez un día pensó que iba por un camino de destrucción y modifica ciertas cosas. Eso no es el arrepentimiento. Tiene que tener en su corazón una tristeza y un dolor de haber ofendido tanto a Dios. Es la tristeza según Dios, de la cual no hay que arrepentirse, pero la del mundo le lleva a la muerte. Entonces, cuando eso hay, usted debe abominar el pecado, detestar lo que Dios detesta. Y también, ¿saben qué? Comenzar a aborrecerse usted mismo. Eso dice la Sagrada Escritura. No es, yo sé que no suena bonito, más bien suena horrible porque nos queremos tanto. Pero Jesús, ¿qué dice? El que no aborrece padre, madre, mujer, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Siempre queremos una religión acomodada, porque nos queremos demasiado. Pero cuando usted vea a Jesús por la fe en aquel Calvario derramando su sangre y usted sepa, fue por mí, usted va a tener una respuesta de gratitud y cantar: oh excelso amor divino. Mientras el Espíritu Santo no haga eso en su corazón, usted no se va a sentir malo. Es más, le sobrarán ejemplos de gente que es peor que usted. Y cuando esto ha pasado, el verdadero arrepentimiento le lleva a andar delante de Dios, agradándole en todo. Ese volveos a mí. Es que yo iba hacia allá, pero Dios estaba allá. Yo iba lo más lejos que pudiera de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo actúa, entonces vuelvo y veo al Salvador y ahora le digo: te seguiré hasta el final, hasta la muerte. Y menos que eso no es cristianismo. Y eso es lo triste, que el cristianismo se ha corrompido tanto. ¿Ha experimentado usted esto que la Biblia llama arrepentimiento para vida? Pudiera hoy ser el día en que usted va y en la soledad, donde sea que esté, en su cuarto, donde quiera que esté, clame y puede levantarse de ahí, de estar de rodillas diciendo: Él me dio vida, no quiero nada que me aparte de Él. Y cuando eso pase, usted podrá decir: he experimentado arrepentimiento para vida. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra. Santo Espíritu de Dios, usa esta exposición para el bien de aquellos que tienen oídos para oír. Y usa, Dios nuestro, tu gran poder para abrir los oídos de los sordos espirituales. Hazlos venir al Salvador. Déjanos ver milagros, Señor. Queremos ver vidas cambiadas. Y nosotros también necesitamos, todos los que decimos ser cristianos, un arrepentimiento más profundo y más sincero y constante. Gracias porque hay provisión para nuestros muchos pecados en la sangre derramada del Cordero en la cruz.
En su nombre oramos. Amén.